Mi nombre es Alberto Sanginés. Soy un periodista de la vieja escuela que está retirado. Y aunque mi edad cronológica dictó sentencia a la hora de incluirme en la sociedad de los jubilados, sigo teniendo la mente inquieta y el corazón caliente, puesto que aún me considero joven. Y es más, les podría decir que aún añoro mis días de actividad. Y a veces me sobrevienen flashes de mis experiencias pasadas alrededor del mundo, sobre todo cuando ejercí de reportero de guerra. Pero hubo un acontecimiento en mi dilatada experiencia profesional que me marcó sobremanera y que invade mis sueños de forma recurrente. Y no se trata de un hecho acaecido en el fragor de un conflicto bélico, sino de un viaje de investigación a la isla de Cerdeña que me encomendó el periódico. Aunque antes de recalar en Cerdeña, hice un barrido por la geografía europea para intentar hallar al hombre más viejo de Europa, ya que de eso trataba mi labor de investigación para el periódico, la de encontrar y entrevistar a la persona más longeva, ya fuera hombre o mujer, y saber cuáles eran sus hábitos de vida saludable para alcanzar una edad tan elevada. Y Alberto se durmió al recordar su itinerario europeo, itinerario que retomó su sueño, como tantas otras veces. Y Alberto Sanginés viajó a la Unión Soviética mientras dormía, topándose con algunas dificultades para obtener el permiso de entrada, aunque al final el gobierno comunista le asignó un agente y pudo desempeñar su labor de forma decorosa, ya que andaba tras los pasos de Alexei, un hombre de 109 años que vivía en los montes Urales. Posteriormente recaló en Bulgaria, Rumanía, Albania, Turquía y Grecia, entrevistando a los pueblerinos de las montañas remotas, hasta que una pista lo llevó a la isla de Cerdeña, debido a que llegó a sus manos un documento extraordinario que podría darle un vuelco al concepto de salud en el mundo y que lo llevaría tras la pista de una familia de 9 hermanos sardos que eran centenarios. Al principio recorrió de punta a cabo la bonita isla italiana, desde Cagliari hasta Sassari, preguntando a las autoridades de cada municipio y a muchos lugareños, huraños y esquivos con el forastero. Pero Sanginés tenía la sensación de que daba palos de ciego, aunque nunca cejó en su empeño, y al final consiguió lo que buscaba, tras toparse con un pastor de cabras que lo guió hasta un pueblecito de la provincia de Oligastra llamado Piedras de Fuego, que se situaba en el centro-sur de la isla mediterránea. Pueblecito entre montañas a 600 metros sobre el nivel del mar. Piedras de Fuego, en el idioma local, contaba con apenas 2.000 habitantes, entre los cuales estaba la increíble familia de sardos centenarios. Aunque a decir verdad, 5 de los 9 hermanos no eran seculares aún, pero en conjunto sumaban la nada despreciable cifra de 884 años. El reparto cronológico lo desglosó Sanginés de mayor a menor y fue así: Antonello, 105 años; Loredana, 103; Sofía, 101; Fiorenza, 100; Paolo, 99 años; Luca, 96; Giovanna, 95; Giuseppe, 93 y Carlo, 92. Comprobar el modus vivendi de estos hijos del Mare Nostrum, con casi 9 siglos a sus espaldas, fue un auténtico deleite para Sanginés. Y es que allí reinaba una paz fuera de lo común, pues ningún reloj infligía la cadencia castigadora que dicta el tic-tac de cualquier segundero del mundo. Y lejos quedaba el tic-tac que el Big Ben impone a la ciudadanía londinense, por poner un ejemplo, o cualquier otra ciudadanía que se cronometre con la medida del estrés social y laboral. El tiempo se congeló en Piedras de Fuego, ya que sus pobladores carecían del apremio que imbuye a las ruidosas urbes del mundo,
siendo sabedores los aldeanos de que tras una dura jornada en el campo no habría nada nuevo bajo el sol. Las mujeres iban con vestidura talar y se encargaban de fermentar la leche de cabra para elaborar los quesos de la comarca, aunque también atendían a los animales estabulados y ayudaban a sus maridos en el pastoreo y cultivo de tierras. La indumentaria de los campesinos se complementaba con anchos sombreros de paja que los cubrían del sol en la poda de las vides. Trabajaban como si fuesen jóvenes, yendo y viniendo con cargas pesadas, sin preocuparse de otra cosa que no sea la de tener el sustento diario en la mesa, aunque sí les preocupa algo más. Y es que dicen que las únicas preocupaciones de los sardos son los incendios forestales y el buitre grifón, debido a la escasez de lluvias y las temperaturas de hasta 45 grados en épocas estivales, junto a los altos porcentajes de humedad entre el 30 y el 50%. Razones suficientes para preocuparse, ya que estos factores provocan los incendios que afectan a la población de alcornoques, encinas, enebros, castaños y pinos silvestres. La otra preocupación es el buitre grifón, depredador natural del ganado ovino y caprino, por lo que los pastores ven diezmada su cabaña. El ave es casi inaccesible para el hombre, porque su hábitat se encuentra en las zonas más rocosas y escarpadas. Las cabras que sobreviven a la voracidad del buitre grifón dan buena leche para elaborar los exquisitos quesos de la tierra. El periodista sanginés hizo buenas migas con Antonello, el mayor de los hermanos sardos, un lugareño que nunca supo lo que era un resfriado, ya que, según él, su dieta incluía todo tipo de bulbos y raíces inimaginables, además de los productos de su propia labranza y ganadería, como la leche cruda y las cosechas de verduras y hortalizas de la dieta mediterránea, regadas con el néctar de sus vides sardas. Antonello decía que el buen vino alegraba el corazón de los hombres, y éste alternaba la bebida de los dioses con tisanas de jengibre. De hecho, su hermana Loredana invitó al periodista a tomar una taborga al estilo boliviano, condimentada con la raíz picante del propio jengibre, más una pizca de gárnica para acrecentar el picor con más picor. La taborga es un café hervido y sin colar típico de la altiplanicie andina, pero el anciano no supo explicar cómo arraigó una costumbre tan distante de su isla. Curiosamente, la gárnica es un ají que procede igualmente de Bolivia. Qué extraña conexión existía con el país andino, siendo Cerdeña una lejana isla del mar Mediterráneo. Sanginés nunca obtuvo respuesta a esa incógnita. Antonello le explicó que el consumo de jengibre era rutinario en su casa desde que tenía uso de razón, aunque hubo otros hábitos alimenticios que suscitaron la curiosidad del periodista, como el disciplinado consumo de carne de ciervo y jabalí, abundante en sus bosques y escasa en sus despensas, pues la probaban en contadas ocasiones. En definitiva, los austeros pueblerinos de aquella zona del mundo se consagraban a la naturaleza y prolongaban sus vidas más allá de cualquier mortal, circunstancia que no era óbice para que desempeñasen sus labores con buen talante, manteniéndose activos desde la mañana hasta el ocaso del día, además de mantener la sana costumbre de comer en plato pequeño para no saturar sus saneados metabolismos, y es que nunca se atiborraban de alimentos, salvo en 2 o 3 fechas de fiestas fijadas en el año, en donde no les faltaba el ciervo o el jabalí antes mencionado. Profesaban el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, y esa armonía nunca cesaba. Pero Antonello mantenía la teoría de que la clave de su salud, más allá de su espíritu zen, seguía estando en su alimentación, ya que los nutrientes verdes le proporcionaban la clorofila y los minerales necesarios,
Los anaranjados y rojos lo abastecían de antioxidantes como el betacaropeno. Y sobre todo, algo que llamó la atención de San Ginés por ser denominador común en los lugares que visitó: el gran consumo de ajos y cebollas siempre en crudo. Y al preguntarle por tal circunstancia a aquel hombre tan rebosante de salud, él desarrolló toda una tesis sobre la planta liliácea. Y es que el aliento de Antonello lo delataba en su pasión por los alimentos del género Allium. Y con su mal aliento, conferenció sobre los pueblos que tenían su capital en lo que ahora es Túnez. Antonello adujo que los fenicios y cartagineses estaban versados en el arte de la navegación y transportaban mercancías por el mar Mediterráneo desde tiempo inmemorial, y por ende daban a conocer las virtudes del ajo, pero además el almacenado en sus bodegas como el tesoro de los tesoros, lo consumían en grandes cantidades. De igual manera, el anciano hizo un salto de época para explicar la historia del ajo en Gran Bretaña, instruyendo a San Ginés sobre la gran plaga que azotó a las Islas Británicas en 1665. Plaga de peste que mermó a la población, excepto en una casa de Chester en la que todos sobrevivieron, debido a que apilaban grandes montañas del tónico en su sótano. Y saltó siglos al mencionar a Heródoto, cuando habló sobre las inscripciones en la Gran Pirámide de Egipto, que hacían referencia a los esclavos alimentados con los preciados rábanos y ajos, para procurarles la fortaleza necesaria en tan penosa labor. Después nombró a Galeno, discípulo de Hipócrates, que le atribuyó a la planta bulbosa el mérito de ser el mayor antídoto contra todo veneno. El sardo tampoco pasó por alto a Aristófanes, el excelso escritor y comediógrafo griego, ya que éste decía que adoraba las propiedades del ajo porque restablecía las energías genésicas y viriles del hombre de aquella época, y se utilizaba, sobre todo, entre los atletas que querían batir marcas deportivas. Antonello le mostró a San Ginés la variedad rosácea de un ajo gigante que cultivaba en su terreno. Y ante esa sorprendente visión, no había nada más que añadir sobre las propiedades del ajo. Además, solo había que ver a Antonello y su familia para comprobar dichos beneficios. Aquí no nos faltan cabezas de ajos ni cebollas, amigo mío, exclamó el viejo aquel día, en que San Ginés se hizo 1000 preguntas sin esperar respuestas, como la de qué hacía en Piedras de Fuego ese sujeto con la edad de Matusalén y un talante de botánico e historiador, camuflado de labriego con aliento a ajo. El periodista estaba abrumado por los conocimientos que poseía Antonello en tan recóndito lugar, tras dedicarse a la lectura bajo la amplia sombra de un milenario árbol que cobijaba al centenario hombre. Entonces, Antonello soltó una frase en modo de pregunta que dejó atónito a Alberto San Ginés. «Aún no le he presentado a mis padres. ¿Quiere conocerlos?» «¿Cómo?» San Ginés tragó saliva y no pudo reaccionar, ya que solo tenía cabida una pregunta en su cerebro. Si este hombre tiene 105 años, ¿qué edad tienen sus padres? Vivos. Y de repente, Alberto San Ginés despertó de aquel sueño eternizado con 1000 preguntas sin responder. Preguntas que lo asaltaban estando dormido y estando despierto, ya que no se atrevía a abrir una carta enviada por Loredana desde Cerdeña, manteniéndola cerrada en su mesilla de noche por varios días. ¿Loredana? No puede ser. Han pasado muchos años. Yo estoy jubilado. ¿Loredana, la hermana de Antonello? Imposible. Recuerdo que cuando entrevisté a aquella familia, Loredana contaba con 103 años. No puede ser. No puede ser. San Ginés se armó de valor y sacó la misiva del cajón de su mesilla de noche.
abriendo aquel sobre con el pulso tembloroso. Entonces comenzó a leer. Querido y apreciado Alberto Sanginés, hoy te escribo en representación de la gran familia de piedras de fuego que te lleva en sus oraciones. Pero ante todo, te diré que hilar palabras emotivas y plasmarlas en una hoja de papel es difícil tesitura para mí, pues sabes que el máximo exponente para desempeñar ese cometido es tu buen amigo, mi fraternal Antonello. Pero en esta ocasión no será él quien asuma la responsabilidad de comunicarte los acontecimientos acaecidos en el seno de esta humilde casa de las montañas sardas. He de decirte que antes de plasmar mi escritura de tinta fuliginosa, me he visto obligada a traicionar mi afición al jengibre con la cruda tisana del nepente del olvido, para así poder manuscribir lo que viene a continuación. Lamento tener que decirte que tu buen amigo Antonello falleció el pasado 23 de agosto a la edad de 145 años. Por tal motivo, vivimos momentos de pesadumbre y lamentamos que ahora recojas el testigo de nuestro pesar a través de mi pulso tembloroso, pues la que escribe, con las manos agrietadas como la corteza de un roble, nunca deseó trasladarte la nefasta noticia, aunque el temblor de mis agrietadas manos de corteza de roble se acentúa con las lágrimas vertidas sobre el papel, lágrimas que no mitigan los rescoldos del triste pliego quemado por la inmensa pira de mi alma, cuando evoco a mi querido hermano. Por último, te diré que Antonello no murió de viejo ni de forma natural, como sería lo lógico, sino de un desgraciado accidente cuando iba en busca y captura de un buitre grifón, que estaba haciendo estragos con el ganado. Antonello se despeñó por aquellos acantilados rocosos y no se pudo hacer nada por su alma. Sin más, me despido con un fuerte abrazo. Loredana. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias.